Sí, yo creo que cuando uno logra eso que es la felicidad, el estado de pleno, uno hasta se organiza mejor las tareas, demás. Yo creo que te organizás los compromisos que uno asume y vas haciendo, cuando te diste cuenta, y dices, mirá todo lo que hice en la semana. Eso lo logra una persona que está motivada, pero parte de esa motivación es porque la felicidad o el amor pleno a dar a lo demás, y ahí es donde uno se va organizando, los distintos planos. Si una persona hace todo por solamente el cumplimiento, que es cumplo pero miento, vas haciendo todo a medias, cuando terminaste estás cansado, frustrado y no lo querés hacer más, es como que odias el saco o la profesión que uno hace. Yo creo que es un enfoque muy importante que hay que dar, que hay que motivar y que cuando suceden momentos especiales en el país, eh, la única forma de despertar y lograr que muchos se empiecen a ver cómo pensar o ganar nuevos clientes, diferenciarse de la competencia es usando la parte del razonamiento, pero también sintiendo lo que uno hace. Claro. Si uno trabaja solamente porque te obligaron en tu vida y entonces termina el horario y te vas rápido porque no te querés quedar un minuto en el lugar. Claro. Sí, es muy importante esto que decís de buscar cuál es el sentido de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Porque esto, por ejemplo, es uno de los grandes desafíos de los líderes con la generación millennials, que son los chicos que tienen hasta 32, 33 años, porque ellos buscan mucho en sus trabajos el sentido. Ya no basta con el salario económico, ellos buscan un salario emocional. ¿Cuál es el sentido? Y ellos le dan mucha importancia a equilibrar lo personal con lo profesional, a sentirse plenos. Acá viene la palabra plenitud, que es un condimento que nos acerca mucho a qué es lo que me hace sentirme pleno, qué me alimenta el espíritu, el alma. Que esto en el mundo corporativo, cuando yo lo hablo de este condimento, hay una charla que hablo de 4P, que son placer, pasión, poder personal y plenitud. De esos 4 condimentos, la plenitud es el más espiritual. Y todo ejecutivo llega un momento que se lo pregunta, ok, yo llegué y logré tal meta, si es que logró. Pude construir esto, logré tal cosa, pero ¿qué me alimenta el espíritu? Y quizás ahí se empiezan a volcar alguna actividad espiritual, religiosa, algún hobby, porque se empiezan a dar cuenta que dedicaron mucho tiempo de su vida al mundo material, pero les estaba faltando algo que les llene más el espíritu. Y esta sería una mirada muy interesante que yo empiezo a ver que se empieza a abrir de a poco en el mundo corporativo, en determinados espacios, ¿sí? Sí, pero ¿y cómo hacemos porque estamos hablando a nivel gerencial, pero cómo hacemos de los gerentes para abajo, no con los subalternos? Porque a veces tenemos el personal, les pasa eso y Claro. no les queda otra, tienen que seguir haciendo ese trabajo porque no necesitan. Entonces, ¿Qué pueden hacer para balancear su cómo vida? se Sería puede la pregunta. ayudar? Claro, ¿viste? ¿Cómo Bien, se pueden ayudar y cómo, inclusive el empresario que a veces, muchas veces piensa que invertir en estas cosas es un gasto, cuando en realidad es una inversión porque al hacer sentir bien a su empleado, como bien decías antes, esa interacción de charlar con él, de preguntarle, de saber que tiene una vida capaz que está juntando chapitas que no le gusta, pero lo hizo sentir persona, claro. lo hizo sentir bien. Entonces, cómo se puede hacer para lograrlo que yo, que no me gusta lo que estoy haciendo, logre amarlo hasta que consiga o encuentre mi camino, ¿no? A ver, si no te gusta, no te gusta, hay que ver, a veces es difícil, ¿sí? Uh-huh. Estaría bueno también el que selecciona una persona que dentro de todo manifieste cierto afecto por el trabajo. Pero bueno, lo que se hace mucho a veces, que está bueno en las capacitaciones, al menos la que a mí me gusta dictar, es trabajar el liderazgo personal de esos empleados. Es decir, ¿cómo hago que mi vida tenga más gusto? ¿Cómo hago para conectarme más con el placer dentro y fuera del trabajo? Para eso me tengo que parar la pelota y preguntarme, ¿qué me da placer? ¿Cuáles son las actividades que disfruto hacer cuando estoy fuera de la empresa? Porque a veces cuando una persona no destina tiempo a conectarse con el disfrute en su vida personal, luego va al trabajo amargado, va O viceversa, cargado.
o viceversa, tal cual, porque somos una unidad. Entonces uno se pregunta, a mí me gusta preguntar con el primer condimento de las 4P, que es placer, que placer es la energía que se activa cuando yo estoy disfrutando de algo. Entonces la primera pregunta que te hago es, ¿qué disfrutás hacer en tu vida personal? ¿Y qué disfrutás hacer en tu vida profesional? Y ahí está bueno tomarte un tiempo y escribirlo. Invitamos a los oyentes, si quieren, a escribir en un papel, porque la escritura te da más compromiso. No es lo mismo pensar que escribir. Y no es lo mismo pensar, escribir, que luego compartirlo con otro. Entonces la persona empieza a escribir. Siguiente pregunta, ¿esto que vos te da placer, vos lo practicás de manera proactiva? Porque muchas veces las personas tenemos ese problema y esa dificultad. Sabemos lo que nos da placer, lo que nos haría bien, pero algunos lo cumplen y muchos otros, en mi experiencia profesional, tienen el problema de llevarlo a la práctica, ¿sí? Yo sé que me haría bien tener una charla con mi mujer acerca de determinadas cosas, o irnos cada 2 semanas a hacer una salida porque estamos con los chicos, pero no lo hago. Esto pasa mucho. Tengo la empresa, tengo esto, lo otro, y no lo hago. Entonces esta es una oportunidad de parar y decir, esto me da placer. Y la siguiente pregunta, que involucra la tercera P, poder personal. ¿Cómo hago para llevar a lo concreto? Porque de acá viene el dicho, los pingos se ven en la cancha, ¿sí? Entonces mucho bla bla, pero ¿qué haces para concretar esto? Y acá es donde vemos los líderes que son potentes en la empresa, que son los que llevan a cabo lo que dicen, generan espacios de conexión, de disfrute con sus empleados y consigo mismos. De aquí vienen, por ejemplo, las pausas activas antiestrés, que a veces se hacen en algunas empresas, que estaría bueno que se practiquen más en las pymes, Sí. que implica hacer parates de 5 a 10 minutos de mañana y de tarde para que los empleados tomen café, hagan algún ejercicio, cambien de canal y se conecten más con el placer, que esto luego se demostró que promueve una mejor productividad. Claro que sí. Entonces esto, no sé si estoy respondiendo, hice una ensalada. No, pero fue claro, Pero creo que a mí me gusta ir de lo divergente a lo convergente, ¿sí? Esto se puede llevar en concreto. Primero, en un líder, a mí me parece importante que un líder tenga claro qué es lo que le da placer y que tenga cierta proactividad en practicar eso en su vida, porque ese líder va a estar más balanceado y va a poder promover empleados con mejor conexión con el placer. Ahora, si los empleados se conectan con el placer y su líder no, ahí estamos un poco en problemas. El tema es que también el líder se dé cuenta de si la persona que está en ese puesto, de repente, en ese no funciona, pero capaz que funciona en otro. Claro. Y a veces es como que se cierran y se quedan ahí. Quedan rígidos. Se quedan rígidos. Sí, porque acá es muy importante, está muy bueno lo que acotás. Está muy bueno en ese sentido, de nuevo, ¿qué es la inteligencia emocional en un líder? Es primero la capacidad de autoconocerse, la capacidad de poder escuchar a otros y poder generar vínculos que sean equilibrados. ¿Y qué es un vínculo equilibrado? Pensemos en nuestros seres queridos. Un vínculo equilibrado es poder hablar y escuchar, poder nutrirnos, escucharnos, como me decía hace un rato Diego, que él conoce muchas personas de diferentes credos, y cuando uno escucha eso, va aprendiendo, pero aprendo porque yo me abro a escuchar. A ver, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Escuchar, dos cosas, sí, totalmente. A veces los líderes tienen un problema que oyen pero no escuchan. ¿Qué es oír? Oír es abrir el oído a diferentes estímulos. Escuchar es yo te miro a los ojos, cierro la boca y por un minuto, por unos segundos, dejo que lo que vos me decís entre en mí. Porque si no entra en mí, no hay conexión. Y a veces un líder tiene este problema, que no escucha. Cuando no escucha es porque está muy agarrado a una versión, interpretación o prejuicio que tiene en su cabeza. Y cuando esto pasa, los empleados lo sienten y empiezan a sentir que no son escuchados, no son reconocidos. Y ahí vienen los grandes conflictos dentro de la empresa. Por eso, algo que ayuda mucho, primero es que el líder empiece a trabaje su inteligencia emocional, que eso es lo que trata mi libro, Inteligencia Emocional en la Empresa. Segundo, que genere dispositivos en la empresa para poder dialogar.
Va a ser difícil si el líder está en una postura autoritaria, de sábelo todo. Claro. Pero si el líder se coloca en un lugar, en una mesa y empieza a generar un dispositivo que es, durante una hora cada uno va a tener 10 minutos para exponer lo que quiere exponer y yo voy a escuchar. De hecho, voy a hacerle preguntas para que pueda abrirse más. Ese líder gana mucho, porque tiene a los empleados que están más contentos, que aportan más cosas, aportan ideas, aportan lo que sienten, y se empieza a generar un mejor clima laboral, que es lo que busca todo líder. Exactamente. Porque ustedes saben mejor que yo, Diego, que tiene la pyme. Si hay un mejor clima laboral, ¿qué pasa con los empleados? Que vos lográs que el empleado no solamente haga su trabajo, sino que lográs que se motive y capaz el rendimiento cambia. Entonces ya no es que hace lo mínimo, sino que va haciendo más porque se da cuenta que cuanto más genera la empresa, también ellos se ven beneficiados. Cuando uno no siente pertenencia, no siente apego por nada, es como no te importa nada. Entonces y ahí es como que todo te da igual. Dijiste algo muy interesante que podamos pelotear con ustedes, la pertenencia. Otro gran desafío que tienen los líderes y los consultores en su tarea cuando vamos. Cómo generar un espacio donde la gente se sienta con mayor pertenencia, porque está demostrado que si yo me siento más perteneciente a mi comunidad, a mi familia, a mi trabajo, a mi profesión, yo voy a poner más amor y voy a querer dar más. Y si quiero dar más, esto va a ser un beneficio para mí y para la empresa. ¿Cómo hago yo para que un empleado sienta mayor pertenencia? Ahí viene un gran desafío. Sí, que la motivación, como vos bien lo decís, no solamente la parte económica, sí que la parte económica es fundamental, especialmente más cuando uno no tiene trabajo, lo primero que busca es el ingreso, pero ya cuando vos lográs una estabilidad, vas viendo otra necesidad, entonces vas cubriendo otras necesidades y por eso es importante, más pasa en las empresas, que los empleados descubren con quién hablar, o sea, descubren con qué persona puedo hablar ciertos temas y con otras como que te saltean. ¿Y por qué? Claro. Porque saben que no escucha lo que siente, los problemas, entonces dice, bueno, ¿con quién hablo? Bueno, me voy a hablar con A, con B, bueno, yo busco directamente hablar con tal gerente porque sé que él me va a entender lo que me está pasando. En general en las empresas los empleados buscan hablar con el que manifiesta mayor inteligencia emocional. Esto es que tiene mayor capacidad de escuchar, de poder dialogar. Y mirá, es muy interesante esto que decías, por ejemplo, de comprender, claro, de poder escuchar, porque lo que más nos gusta es ser escuchados, ¿sí? Ahora, vos fíjate en las empresas familiares cuando son compartidas por hermanos, esto pasa mucho, que a veces uno se dirige al hermano que escucha más, mismo que ese hermano tenga un cargo menor al hermano que tiene el cargo mayor. ¿Sí? A veces pasa esto, nos encontramos, y ahí el desafío es poder trabajar primero el buen vínculo entre los hermanos que dirigen la empresa y que puedan también ellos tener una capacidad de escucha con los empleados, no solo uno, sino los socios. Sí, creo que es algo muy importante, como vos bien lo marcás, porque ahí lo que logra es potenciar la empresa y darle también una trayectoria hacia adelante. Tal cual. Entonces ahí donde puede pasar en generación, si no se termina. Tal cual, y hay un versículo que no me acuerdo, pero viene también de la Biblia. A mí, en mi época, cuando estudiaba con los rabinos, uno ve mucho la conflictiva de los hermanos en la historia de Jacobo con las 12 tribus, Jacob, ¿sí? Tuvo 12 tribus y 12 hijos, o 13, no me acuerdo, 12 de las 12 tribus de Israel, que entre ellos peleaban. Estaba Benjamín, que de ahí viene el término del Benjamín de la familia, y estaba José, el famoso José que era el preferido, ¿sí? Que era tan buen hijo que generaba la envidia. Lo que nos muestra acá es que la relación entre hermanos es todo un desafío, y que cuando uno está compartiendo el liderazgo en las empresas, ese vínculo de hermanos hay que trabajarlo bien, porque si no se trabaja bien, esto empieza a generar conflictos entre ellos que luego se replica en el resto de la empresa. Sí, es algo muy importante porque ahí creo que es la clave y ahí nace también poder trascender, porque si no
eso que vos bien lo decís, todo lo llevás después, fuera del horario laboral, lo llevás la carga a tu casa. Entonces como que esos problemas de convivencia lo trasladás en todo. Y después en las mesas familiares se agarran y no hay digamos, límites, no hay pautas claras. Por eso está bueno separar las lanas y en la empresa también entender que está bien, venimos y somos hermanos, en el caso de hermanos y padres, porque hay mucho, en la empresa familiar hay mucho esta conflictiva, el vínculo de padre a hijo, el hijo que está creciendo y el padre que le cuesta dar un paso al costado, ¿sí? Que esto también lo vemos en los mitos, en la mitología griega, cuando los dioses querían comerse a sus propios hijos. Esto, cuando uno lo ve en términos psicológicos reales, a veces un padre que es el fundador, que se rompió bien para crear una empresa y que empiezan a venir los hijos y que le cuesta tanto correrse y dejar que los hijos florezcan. Eso también